con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? 8 en punto de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana. Es tristemente el primer aniversario. El 24 de febrero, cuando nos despertamos, ya habían empezado los bombardeos de la invasión de Rusia a Ucrania. Se suponía entonces que sería una guerra rápida, algo de tierra arrasada. El autócrata Vladimir Putin esperaba tomar el control de Kiev en pocos días, de la capital y por supuesto del gobierno. Y aquí estamos un año después con una Ucrania resistiendo. Y de ello vamos a conversar en este espacio en lo que el tiempo nos permita, y continuaremos también el lunes con Carlos Cascante. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Vilma. Buenos días a la audiencia de Hablando Claro. 5, 6 de la tarde deben ser en este momento allá en Ucrania. Entonces, cuando nosotros nos despertábamos, Vilma, ya la invasión tenía varias horas. Nos estábamos informando nosotros porque fue en la madrugada. Un año de horror, de desesperanza, de movimientos geopolíticos que ya nos van dando una contabilidad bastante triste sobre esta conflagración. 19,000 personas han estado, 7,000 son los que estima Naciones Unidas que han fallecido, civiles. 8,000, sí. 8,000 y terrible. Y 11,000 heridos. Sí. Entonces son cifras que ya comienzan a ver, porque los juegos de guerra terminan con la vida de las personas, de las familias, de los niños. Y hoy vamos a hacer una aproximación a este año terrible que ha vivido esa zona y los impactos que hemos sufrido en otros lugares con don Carlos Cascante, a quien le damos la bienvenida. Don Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Vilma y don Boris, un gusto estar con ustedes en Hablando Claro. Justamente la guerra empieza, esta parte del enfrentamiento, porque es una guerra continuada. Es continuada de un proceso mucho más largo, de 8 años, que culmina con esta avanzada rusa sobre Ucrania. Empieza como a las 11 de la noche hora de Costa Rica, es cuando ya se da el traspaso de fronteras, en una operación que se iba a cumplir de acuerdo con los cálculos iniciales del Kremlin en una semana, y ya llevamos 365 días de lo que iba a durar una semana. Y ahora que estábamos hablando de referencias numéricas, es de lo primero que uno tiene que hacer una salvedad, que depende de dónde tome el número y de cuán, digamos, delicado resulta esto. Pero lo cierto es que estamos hablando de estas víctimas civiles, ¿verdad?, de heridos, muertos, de 8 millones al menos de desplazados fuera de Ucrania, sin contar los que están desplazados dentro de Ucrania. 5 millones se estiman, Vilma. Exacto. Y dentro. La última estimación que yo vi, digamos, de fuente fuera de Ucrania y Rusia, que era la de Estados Unidos, decía que al menos 200,000 soldados caídos de ambos bandos. Esto tiene un drama que me lleva a, tal vez, Carlos, que nos pueda usted hacer el primer foco de acercamiento. ¿Cuál es la diferencia de este conflicto bélico? Porque cuando empezó el conflicto, la gente decía, ¿y por qué no están hablando de Palestina? ¿Y por qué no están hablando de Siria? ¿Y por qué no están hablando de los conflictos intestinos en África que han dejado tantos muertos? ¿Cuál es la diferencia sustantiva? ¿Por qué este es el conflicto bélico más fuerte que enfrenta la humanidad desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, acaso, y se configuró el nuevo mundo bajo el esquema del multilateralismo, la reconstrucción, la cooperación para el desarrollo? Sí, efectivamente, en el mundo existen conflictos abiertos en el África, en el Medio Oriente, sin duda alguna.
igualmente la vida de una persona que muere en Medio Oriente a la vida de que muere una persona en el sureste de Ucrania es igualmente valiosa. Pero hay que dejar claro un elemento central. Este es un conflicto con implicaciones del orden global. Primero porque los efectos económicos son brutales, es decir, los efectos económicos que nosotros estamos viviendo con la guerra en Ucrania se expanden a todo el mundo. Los otros tienen efectos económicos más concentrados. El segundo gran elemento es que la intervención rusa lo convierte inmediatamente con las sanciones en el país más sancionado del mundo. O sea, los sujetos del orden privado, los sujetos del orden público, han llevado a que sea, digamos, el mayor ejercicio de sanciones, incluso superando a sanciones impuestas a países como Irán o Siria. Estamos ante un nuevo orden de sanciones. Y el otro elemento que a mí me parece central y que diferencia este conflicto es que la utilización de la más moderna tecnología del orden militar, estamos hablando de la guerra de drones en su máxima expresión, del uso de robots asesinos que se está probando que ambos bandos están usando, la característica híbrida de la guerra con impactos en la parte tecnológica, en la parte de manejo de todo el escenario de guerra, es la primera gran guerra del siglo XXI entendida en esos cambios. Y lamentablemente rompe, creo yo, con esa ilusión heredada de la Segunda Guerra Mundial de que ya en Europa no iban a haber conflictos. Los conflictos estaban ajenos a Europa, rota completamente con esta guerra y produce lo que no había producido ningún otro conflicto, que es una consecuencia que para mí es muy importante y nos mueve a un mundo más peligroso. Ha aumentado sistemáticamente el gasto militar de los países europeos. Ya hay países europeos que están gastando por encima del 2% de su Producto Interno Bruto en armamentos. El trastocamiento, digamos, de la política interior, exterior de Alemania en este tema es impresionante. Porque cambió 180 grados. 180 grados. Entonces estamos hablando de que es un mundo cada vez más armado, que es un mundo más sofisticadas. Más sofisticadas. Ve, aquí en Costa Rica se está celebrando en estos días una conferencia vinculada con la lucha por la regulación de los killer robots, que son esos tipos de armas que ya no tienen, que tienen un manejo automatizado para matar gente. Entonces, imagínese un robot que se maneja a partir de inteligencia artificial, que simplemente tiene órdenes de matar y no tiene ningún constreñimiento moral. Don Carlos, sí, aquí quería hacer un paréntesis, ¿verdad? Quería hacer un paréntesis, usted lo acaba de adelantar la respuesta. Al ser armas más sofisticadas, como usted está apuntando, que me parece un dato que no había entrado yo en razón de eso, se supondría que serían menos destructivas contra población civil. Pero es que usted lo está diciendo, la inteligencia artificial no tiene moral. No puede decidir. Sí. No puede decidir si es militar o es un niño o es una niña. Tiene patrones que le permitirían identificar, pero no una decisión al momento centrada en cuestiones de humanidad, de necesidad, y por eso hay una lucha, en paréntesis, hay toda una lucha de regulación de este tipo de armamento, porque se gastan en el mundo alrededor de 18 billones de dólares en el desarrollo de este tipo de armas que están siendo probadas en la guerra. En esta guerra. En esta guerra están siendo probadas por ambos bandos. Aquí no hay que extingamos. En una guerra, ambos bandos, cuando se trata de luchar, utilizan armamento sofisticado. Y cuando se escucha recurrentemente, don Carlos Cascante, que hay una especie de asimetría y que ya Moscú
o Putin tienen equipo más desgastado, que eso les ha obligado incluso a replegarse en algún momento o en algunos momentos. Eso ocurrió en una zona de Donbass. Eso tiene asidero, por supuesto. Cierto que también he escuchado que lo que suministra Occidente es un poco, digamos, de su arsenal, de su inventario en propiedad desde hace mucho tiempo, pero que, claro, hay posibilidades siempre de escalar a más sofisticación. Claro, vamos a ver, este tipo de armas evidentemente están en modelo de prueba, pero, digamos, concluyo esta respuesta. Hay una lucha de ONGs para intentar prohibir esto, claro, pero los 5 grandes que manejan este negocio, que son los mismos de siempre, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, muy avanzado, y Alemania, si no me equivoco, ahora no me acuerdo muy bien del quinto grande. Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, perdón. Y no me acuerdo ahora del quinto, no me acuerdo si es un europeo, me disculpan, a veces la memoria no da para tanto estas horas. Se han hecho intentos de regulación, pero estos países lo bloquean. Sí. Porque Israel, ¿qué papel juega en el desarrollo de alta tecnología de las armas? De alta tecnología, es un gran desarrollo tecnológico, pero no gasta tanto como estos otros. Ok, perfecto. Pero Israel sí tiene un enorme desarrollo. Entonces hay todo un intento de detener esto de sociedad civil, pero los intereses militares, imagínense lo que se ven de este tipo de cosas, los intereses de las grandes corporaciones militares en el mundo, parar esto. Este es el futuro de la guerra. Y por una razón, ya nadie quiere enlistarse en los ejércitos, entonces se ocupa generar este tipo de tecnología. Es un mundo interesantísimo. Qué tremendo. Es tremendo. Sí. Interesantísimo, don Carlos, pero que también toca con la moral. Sí, porque claro. Son los países que están diciendo que vamos a defender la paz, pero detrás de ellos está la industria armamentista. Totalmente. Que nos lleva a esto. Eso es lo que yo nunca he podido digerir en una guerra, ¿verdad? Sí. Ese doble discurso de los países que estamos por la paz, queremos acabar el conflicto, pero detrás una poderosa industria militar haciendo de esto, no importándole la cantidad de personas, de ciudades, de familias destruidas. Sí. Pero lo que pasa es que aquí yo entiendo, digamos, la aprehensión. La aprehensión. El debate ético que presenta Boris, pero bueno, aquí estamos hablando crudamente de un país que invadió al otro. Es decir, para situarnos hace un año, Carlos, durante semanas Estados Unidos estaba advirtiendo que iba a haber una guerra. Y Putin decía, con esto que ha ensayado nuevamente esta semana, este manejo de la desinformación, de la posverdad y de los hechos alternativos, que era mentira, que él no estaba pensando jamás invadir Ucrania. Y bueno, de pronto, de la noche al día, eso ocurrió. Entonces, estamos en presencia de un hecho inequívoco, ¿verdad? De invasión. Que no es el aparato belicista el que dice, oiga, invádame, porque necesito ver cómo me deshago de este montón de armas y activar la economía armamentística mundial. Es que todo esto es demencial, pero parte del hecho de que esa práctica histórica, ¿verdad?, de asediar, de invadir Rusia a Ucrania se vuelve a repetir, porque no es la primera vez. Sí, Rusia ha sido históricamente una potencia agresiva también, eso no hay que dejarlo a un lado, como todas las grandes potencias. Es decir, cuando aquí uno dice, bueno, es que sí, las potencias hegemónicas por algo son hegemónicas. Los Estados Unidos, China en el sudeste asiático, Rusia en el centro de Asia. Fue Inglaterra mucho tiempo. Inglaterra, es decir, el pensamiento imperialista es algo que se da en la historia y se ve en la historia. Ahora, es el hecho de que otros lo hayan hecho no justifica la actualidad. Claro, además estamos en el siglo XXI. Exactamente. Y por otra parte, otro elemento que a mí siempre me ha llamado la atención es, bueno, es que la OTAN se está metiendo, sí, efectivamente, esto es una guerra de superpotencias. Pero la gran pregunta siempre es, si en este momento la OTAN, los Estados Unidos especialmente, deja de suministrar armas a Rusia, ¿eso implicaría el retiro de las fuerzas rusas de Ucrania? No.
No, pareciera que no. No, es que no. O sea, el interés ruso es avanzar sobre Ucrania. El interés ruso como potencia histórica es controlar el espacio postsoviético. A mí me parece que eso es clarísimo. Y estamos enfrentando a dos grandes bloques que se enfrentan por ese espacio. Y en el medio tenemos a una población civil destruida y aniquilada. Y todavía, como se lo preguntaba Stefan Zweig, un escritor maravilloso del siglo XX que le toca vivir la atrocidad de la Primera Guerra Mundial, dice, pero no es que esto lo hayamos superado. Es horrible cómo ver esa repetición en la historia de la humanidad y cómo las guerras, volviendo a lo tecnológico, siempre se utilizan, siempre son un gran despliegue tecnológico. Entonces cada guerra uno ve tecnología más sofisticada para matar gente. Sí. Es impresionante. Ya lo que habíamos visto en la guerra del Golfo Pérsico está superado. Completamente. Historia antigua. Sí, don Carlos. Imagínese, historia antigua, estamos hablando de 90. De 30 años. Sí, por eso, de 1990. Don Carlos decía una cosa muy interesante en esta recuperación del territorio soviético, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de Putin gobernando Rusia. Pero, ¿qué otros intereses hay más que ese histórico de recuperar el territorio que antes le pertenecía? ¿Qué le significa Ucrania, verdad? Como territorio, como recursos, como acceso a Rusia hoy en día. Vamos a ver, Rusia en su desarrollo geopolítico, potencia continental, tiene un problema serio que ha sido invadido varias veces desde el oeste de Europa. Y eso en la memoria y en la política de las grandes potencias pesa. La invasión napoleónica de 1812, la invasión alemana de la Segunda Guerra Mundial, eso pesa. Entonces en la lógica rusa tener lo que se llama un buffer, un espacio de defensa a ese tipo de avances, eso juega mucho en la geopolítica militar rusa. El hecho de que al final de la Guerra Fría existe una negociación informal por parte de los países del oeste de Europa para decirle a Rusia, vea, no vamos a avanzar, la OTAN no va a avanzar al espacio postsoviético, pese a que se acabó el Pacto de Varsovia, no va a avanzar, y que posteriormente avanzara, eso pesa mucho en el imaginario ruso. Y la otra es, yo creo que estrictamente personal en la lógica de Putin, acercándose a los 70 años, ligándose él a un gran país, él es el presidente de un gran país, quiere rememorar los grandes líderes de ese gran país, que Putin en su mente los liga con el Estado imperial ruso, con Pedro el Grande. Él hace una serie de aseveraciones que lo acercan a la figura de él, a la de Pedro el Grande. A mí me parece que eso pesa en la forma en que él se imagina el conflicto, en la forma en que él se imagina Ucrania. Imagínense que todo lo que ha reconquistado Rusia, porque hay que decirlo de esa forma, eso en algún momento fueron los grandes avances de Catalina la Grande a mediados del 19. Ese tipo de cosas pesa mucho en el imaginario de Putin, y yo creo que eso lo lleva a imaginar mundos diferentes a los que imaginan incluso los militares rusos. Y lo otro que a mí me parece importante rescatar de Ucrania es que como país, además de esto, es un país con una profunda división interna hasta antes de la guerra. Un este de Ucrania más cercano a Rusia, con una historia de poblaciones en combate con las poblaciones del oeste, que son mucho más europeizadas, porque, por ejemplo, la ciudad... es un país enorme, inmenso. 600.000 kilómetros cuadrados, claro. 600.000 kilómetros cuadrados. Pero, por ejemplo, usted se pone a ver Leópolis, que es la ciudad más importante del oeste de Ucrania. Esa ciudad en algún momento perteneció a Polonia, o a lo que fue Polonia, o al reinado de... O sea, tenía un pasado más vinculado con el otro espacio grande en la península europea, porque Europa es una gran península al final del día. Eso hace que sea un país muy dividido, muy intervenido internacionalmente, tanto por Moscú como por Occidente,
pero yo creo que... porque es rico. Aparte de eso es muy rico, es un espacio de transporte del petróleo y el gas barato desde Rusia hasta Europa del Este y Europa occidental. Un gran granero. Es un gran granero, el quinto productor de trigo, el noveno productor de trigo del mundo, hasta donde más no recuerdo. De hecho, esta guerra causa un enorme problema en los alimentos. Sí. Porque desabastece al norte de África, a Medio Oriente, en fin, Ucrania es un interesante actor geopolítico, pero con enormes problemas de construcción de identidad nacional. De construcción del país. Ver eso como una cuestión muy sorpresiva si no fuese, porque en la mayoría de las democracias estamos viviendo enormes procesos de fragmentación interna, de polarización y división. Entonces ahora a uno no le puede sonar tan sorprendente, pero en efecto, digamos, se compone de varios estamentos socioculturales, claro, y de una historia muy vieja, ¿verdad? A veces a uno le cuesta mucho porque vive en este pequeño grano de arena del planeta Tierra, con sus particularidades, entender cómo se ancla en la raíz histórica y cultural una civilización que está mucho antes de que emergiéramos nosotros debajo del mar. O como nos enseñaban en el colegio, un territorio muy grande con diferentes naciones. Exactamente. Con diferentes naciones. Y una diversidad idiomática, pero imagínense que eso, llamado Ucrania, los límites son del siglo XX, ese territorio, tal y como lo conocemos, límites del siglo XX, Crimea, cedida por la Unión Soviética como parte del territorio ucraniano en los 50s con Khrushchev, y por otra parte, un país que apenas tiene desde el 91 en una vida realmente independiente. Entonces, muy reciente, imagínense lo que son esos procesos políticos y presidentes que primero son prorrusos, después cambian a uno prooccidental, después a otro prorruso. La guerra, yo creo que en eso sí es muy relevante, terminó de concentrar eso y les creó un enemigo muy claro a los nacionalistas ucranianos que les permite construirse. Ucrania sale más construido como nación después de esta guerra, no sabemos cómo vaya a terminar la guerra, que lo que era antes del conflicto. Vamos a hacer una pausa, son las 8:22 de la mañana y volvemos. Es muy complejo, absolutamente insuficiente abordar tantos aspectos tan relevantes de esta invasión rusa sobre Ucrania, pero vamos a volver a ubicar en el contexto de los últimos días este primer aniversario. Vamos a pausa. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. En sintonía, 8:24 de la mañana. Ha habido muchos hechos simbólicos
potentes, poderosos, significativos de cara a esta conmemoración del primer año de la invasión de Rusia sobre Ucrania, don Carlos Cascante. Y tal vez, como es tan difícil, ¿verdad?, tomarlos todos, diríamos que pues hace algunos días nos sorprende, también una mañana, porque nosotros nos despertamos cuando todas las cosas se están ocurriendo en aquel lado del mundo, vemos aterrizando en Inglaterra al presidente Zelensky. Y ahí está visitando las tropas que se están preparando para la utilización de los tanques, ¿verdad? Y otro armamento, y va a visitarlos, y va al Parlamento, y es aplaudido, y es ovacionado, luego se va para Bruselas. Todo esto es sorpresa, por supuesto no se anuncia, la seguridad ante todo. Luego el presidente Biden aparece en Kiev, sin armas, sin operativo de seguridad, que por supuesto lo había, tiene que haber sido enorme, ¿verdad? Enorme. Pero con una, como tiene que ser, una sobriedad, con una elegancia, ¿verdad? Digo, uno no se imagina a Obama caminando por la muralla china sin un gran operativo de seguridad, pero que no se ve. Es que ahí es donde está la diferencia. Y está el señor Biden entonces en Kiev. Luego estaba ayer, hace 24 o 30 horas, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que evidentemente llevaba la estafeta de la representación de todos los aliados de la OTAN, también en Kiev. Mientras tanto, Vladimir Putin en la asamblea rusa, a fuerza de debilidad, señalando que se suspende la participación de Rusia en el tratado nuclear, que parece ser más una verborrea que otra cosa. Y ahora, en las últimas horas, China había anunciado que iría ¿verdad?, Xi Jinping a Moscú, pero presenta un plan de paz de 12 puntos, dice uno de los columnistas del País de España, de los reporteros del País de España, que eso no es un plan de paz, es un plan para salvarse la cara de cara a la finalización esperada del conflicto. En todo caso, es un plan de paz de 12 puntos que tiene un punto que para mí es indigerible, que dice que no se puede hablar de democracias y autocracias en el conflicto. Sí. Como si, claro, hay que ponerle la cara al tema. Este es como el telón de esta celebración, Carlos. Pero incluso solo me gustaría incluirle, ¿verdad? Escuché hoy temprano a doña Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, diciendo que en este primer aniversario el conflicto entre Rusia y Ucrania hace a Europa más Europa, cercana a Ucrania. Así es. Muy interesante. Hay, yo creo, en esta conmemoración de este primer aniversario de la guerra, un tema de fondo en lo simbólico. Bueno, dos temas. Uno es quién va ganando la guerra. Y usted lo dice bien, Vilma. Imagínese lo que hubiera representado la imagen de Biden lleno de armas, con una imagen donde él sale con todo el aparataje de seguridad, que evidentemente lo hubo. Cerraron calles de la ciudad, el tren por donde pasó Biden de Varsovia de la frontera de Polonia a Kiev, completamente custodiado. O sea, evidentemente hay un aparato de seguridad, pero la imagen, si usted presenta todo eso, va a ser, estamos perdiendo la guerra, en cualquier momento se vuelan al presidente. Sí. No es una imagen de fuerza. Todo comunica. O sea, una verdadera imagen de fuerza es de aquella persona que va a una zona en guerra y demuestra, yo estoy aquí seguro. A mí me pareció impresionante ver al presidente Biden. Ahora, eso fue interesantísimo porque, bueno, yo me imagino, ahora que los tengo ustedes, que son periodistas, imagínense que un día antes les dicen, se van en el avión como el presidente, en el tren como el presidente, deposite aquí sus celulares. Sí, claro, pues nadie se puede enterar. Eso debe ser impresionante para la vida de un periodista. No, ni qué decir. Ahora, varios elementos que tiene esa visita de Biden. En primer lugar, tiene un contenido interno para los Estados Unidos. Es decir, el presidente que dicen que tiene 80 años, que está muy débil, que tiene problemas de locomoción, que ha sido débil con los chinos, toma la decisión de ir a Kiev. Es decir, todos los que estaban diciendo eso en el plano interno en los Estados Unidos tuvieron que guardar un poquito de silencio, incluso los medios más conservadores. Sí. El segundo mensaje es hacia el resto de la Unión de países que están dentro de la OTAN,
¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas es si la ayuda se va a mantener igual hacia Ucrania, porque están viviendo un invierno muy fuerte, los precios de los hidrocarburos están por las nubes, hay una división a lo interno del bloque europeo. Por un lado están los países del este de Europa que están a carga cerrada con Ucrania. De hecho, les doy un dato, si usted convierte la ayuda a Ucrania en un porcentaje del Producto Interno Bruto, Estonia, de su Producto Interno Bruto, está dando más, relativamente hablando, que por ejemplo otros? Alemania a la guerra, relativamente hablando. Sí. O sea, los países del este de Europa hacia Rusia guardan un enorme temor. Claro, el temor de ser ellos también invadidos. Exacta, no, y que formaron parte del bloque socialista y sufrieron y vivieron muchos de ellos el bloque socialista. Entonces, mientras que países del oeste de Europa que no ven el conflicto en términos tanto de seguridad, sino en términos de seguridad económica, como Alemania, que ve su industria golpeada por el aumento de precios del petróleo, Francia, que está viviendo una enorme crisis económica, ven en la continuidad de la guerra un problema. Entonces el mensaje de Biden es, bueno, Estados Unidos lidera esto, pero no podemos separarnos, porque el juego de Rusia es que la guerra dure lo suficiente como para que esas fisuras se hagan más grandes y Ucrania se debilita en su resistencia, porque Ucrania resiste, parte por el orgullo nacional, por estar siendo invadido, pero también porque ha recibido una enorme cantidad de armamento desde 2014 para defenderse de Rusia. Pero es como un barril sin fondo, sí, claro, este es el gran problema. Vilma, esto que está diciendo don Carlos era la discusión que teníamos vos y yo ayer en la conformación de la invitación, ¿verdad? Porque yo le decía a Vilma, y Vilma después me corrigió, que yo le decía, Occidente vacila, le da un apoyo político impresionante al conflicto, pero vacila en otros aspectos, ¿verdad? Armamentistas, de apoyo más militar, ¿verdad? Entonces Vilma me decía, no, ahí estuvimos un rato discutiendo, pero esto que está diciendo don Carlos está interesante. Porque claro, ellos dijeron, por ahora los aviones no. Sí. ¿Verdad? Pero los tanques sí, y entonces claro, ahí están preparándose para esa utilización en varios puntos, pero bueno, ya hoy, por cierto, Polonia entregó los primeros Leopard 2, sí, en el contexto de este aniversario, en el marco del aniversario, que por cierto también se esperaba que hubiese alguna acción, digamos, militar contundente sobre objetivos, y todo Ucrania está, ¿verdad?, en alerta total. Hay varios elementos vinculados con este primer aniversario también, y hay un aumento del tono del discurso. Ya, por ejemplo, Kamala Harris en la Conferencia de Seguridad de Múnich acusa a Rusia de ser criminales de guerra. Sí. El discurso de Putin frente a la Duma es un discurso también confrontativo, acelera. Esto tiene un contenido de orden táctico en el campo de batalla. Se habla de que Rusia va a iniciar una contraofensiva, o al menos así lo tienen visto los cuerpos de inteligencia de las capitales de Occidente. Por otra parte, el temor que ustedes señalaban de dar aviación. Blinken dijo hace unos días algo que es muy interesante. Blinken dijo, Crimea es una línea roja. Nosotros creemos que si Ucrania intenta hacer algo sobre Crimea, eso podría acelerar el conflicto y podría mover a Rusia a utilizar armas de destrucción masiva. Entonces ese balance, ¿verdad?, es toda una discusión entre los países que conforman la OTAN, porque por un lado están aquellos líderes que dicen, especialmente los del este de Europa, que dicen, no, aquí hay que armar a Ucrania para que derrote totalmente a Putin. Y está el otro lado, digamos, que usted lo ve en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, que dicen, bueno, y con las correspondientes divisiones dentro de esos países también, es que esto es muy complejo, que dicen, no, si nosotros terminamos de armar a Ucrania con la más alta tecnología de ataque, ofensiva, y se pasan a atacar Crimea y se pasan de la raya, esto puede escalar y no lo vamos a poder controlar. Así sumados los elementos, don Carlos, entonces... Es muy complejo la toma de decisiones. Claro, así sumados estos elementos que usted expone en esta reflexión de este primer año de esta guerra horrorosa, apunta
a que puede seguir por más tiempo, un año más. Vamos a ver, hay varias situaciones que se pueden dar. Creo que alguna vez lo habíamos discutido aquí en el programa. Mientras usted piense que en el ejercicio militar obtiene más que en la mesa de negociación, usted va a seguir de cabeza en la guerra. Eso es un hecho. Para Rusia esto fue puesto como una guerra de vida o muerte. Se anexó provincias de las cuales no controla todo el territorio. Es decir, no está Rusia para digamos, entrar a negociar. Y por el otro lado, en el lado de Ucrania, yo creo que ellos sueñan con recuperar el Donbass y recuperar Crimea, que es lo que habían entregado en el 14. Exactamente. Entonces, un sujeto fuera de la guerra puede decir, y lo dijo el comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos, vean, aquí yo militarmente veo el asunto que ninguno va a lograr avanzar más de lo que tiene. Lo lógico es que se sienten a negociar, que Ucrania ceda y después que les reconstruyan el país. Algo similar a lo que dijo Kissinger. Antes de hablar de los escenarios de salida y de esta propuesta china, sea para la paz o para salvar su cara. Que, ojo, China casi que la propuesta plantea algo parecido a esto, como quédese con lo que tiene. Sí, de la cuestión territorial. Lo que quería era ir a lo que planteaba Boris de Ursula von der Leyen, esto de que el conflicto ha hecho a Europa más Europa. Lo cierto es que si Vladimir Putin planteaba el escenario de ponerle un hasta aquí a la supuesta intención expansionista de la Unión Europea, aceptando a Ucrania como su miembro, lo cierto es que eso parece estar más cerca ahora que antes que sea Ucrania aceptada en la Unión Europea, pero además ha renovado mucho un liderazgo muy debilitado de la Unión Europea. Evidentemente el de Estados Unidos se ha revitalizado mucho, pero estaba ya ahí. El presidente Macron decía, no queremos humillar a Rusia, pero esta guerra la tiene que ganar Ucrania. Entonces, ciertamente se ha revitalizado toda la alianza de Occidente. Voy a distinguir dos situaciones. Creo que en la parte de seguridad, lo que implica la OTAN sí se ha revitalizado. El presupuesto de la OTAN va a crecer en los próximos años a alto nivel. Los países, la OTAN se maneja a través de un compromiso, además de que todos los países que forman la OTAN deberían gastar un 2% de su presupuesto en gasto de seguridad. Negocio redondo para las empresas de armas. Este mundo es increíble, pero bueno, un 2%. Muchos países se quedaban por abajo de eso. Entonces, durante la administración Trump, muchas de las exigencias de Trump eran lo que había hecho Estados Unidos, pero de una forma bastante más grotesca. Sí, en su estilo. Digamos que ahora eso se está cumpliendo y se está sobrepasando. Entonces, en la parte de seguridad, todo este aparato militar se está configurando. En la parte de las relaciones económicas, ahí sí hay un gran problema, porque el alto costo de los hidrocarburos provoca que el proceso industrial europeo, ¿verdad?, la producción europea se encarezca. El alto costo de los suministros para la agroindustria hace que la agroindustria europea se empobrezca o tenga que producir. Entonces ahí, digamos, hay un contrapeso a eso de seguridad. Entonces yo te diría, sí, la OTAN se ha fortalecido. Los lazos económicos que representa la Unión Europea frente al conflicto ucraniano, ahí sí hay un gran debate de fondo. Hay un gran debate de fondo en cuanto a en cuanto a lo que deba durar el conflicto. Porque un conflicto más largo, bueno, Vilma, te lo pongo como un ejemplo de la gente común. Ayer escuchaba en el noticiero español que una persona común y corriente está pagando por 2 meses de suministro eléctrico alrededor de 750 euros. Eso es brutal para la vida de una persona. En invierno. El invierno. Sí, es que... En el invierno de allá. Sí. Entonces ahí un conflicto muy largo evidentemente puede socavar los elementos de unidad social,
de tejido económico, lo de seguridad sí va, es decir, Europa se está rearmando y de eso no hay duda. Don Carlos, antes de ir al corte, frente a esto también, ¿cuánto tiempo puede durar esta guerra? ¿Cuánto puede aguantar la población de Ucrania? 138.000 millones de dólares se estiman son las pérdidas en infraestructura, casas, edificios, hospitales, en medio de la guerra. Solo que don Carlos me quedó viendo una parte de la respuesta. Ahorita se la cobro. Perdón. Es que es demasiado tema. Sí. Yo antes nada más quería, usted me contestó que en la parte de seguridad sí la OTAN está revitalizada. La Unión Europea, la Comunidad Europea, ¿verdad? Más, ahora hay que sumar, más Inglaterra. Esa es una revitalización política poderosa, potente, o es solamente coyuntural a la luz del conflicto bélico? Vea, en Europa creo que hay dos vertientes importantes respecto de la Unión y tienen mucho que ver con los Estados Unidos. Algunos ven en Europa la necesidad de una independencia de seguridad respecto de los Estados Unidos, Macron, por ejemplo. Otros no, otros prefieren seguir con la cercanía de los Estados Unidos. Pero ese alero de los Estados Unidos siempre evitará una Europa totalmente unificada, porque los países pretenden tener sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. De hecho, los grandes problemas de la Unión Europea, algunos económicos, siempre han estado vinculados con la política exterior común, que a cada rato se rompe, porque hay países que prefieren tener una relación más cercana con los Estados Unidos que cooperar en una política exterior común. Y por otra parte, la política de seguridad, porque está la OTAN. Es decir, y en la OTAN siempre el socio mayoritario, por su peso, por sus bases militares, por su complejo militar, son los Estados Unidos. Entonces, yo siempre veo con digamos, escepticismo los discursos de los secretarios europeos, como los de Josep Borrell, de Relaciones Exteriores, o Ursula von der Leyen, porque siempre están esos elementos estructurales de fondo. Hay europeístas convencidos, pero hay otros pero no son todos. Voy a proponer que cuando volvamos de la pausa le conteste a Boris el tema de la reconstrucción, porque evidentemente la guerra continuará al tiempo que la reconstrucción está en proceso. Es decir, hay lugares donde la gente regresa ya, hay zonas donde claramente hay un proceso de reedificación, ¿verdad?, de reunificación, en tanto continúa el conflicto. Y por eso también Ucrania a veces quéjase de que estamos normalizando la situación y le da mucho miedo que los olvidemos. Así es. Vamos a la pausa. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Con un país en sintonía, 8:43. Gracias, doña Vilma, y disculpe. Claro, es que cuando estaba diciendo don Carlos, ¿verdad?, que ve aumentos en los presupuestos de la OTAN, ve que la guerra podría continuar, yo no dejo de pensar en esa cifra de 138.000 millones de dólares en destrucción, pero no por la cifra, sino por el impacto en hospitales, escuelas, familias, obra pública. Y si la guerra se hace más larga y sigue esta destrucción, ¿en qué posición queda la población de Ucrania? Muy interesante, Boris. Yo en realidad no veo esta guerra finalizando rápidamente. La reconstrucción de Ucrania va a ser
una tarea muy difícil de lograr. Y va a ser imposible de empezar hasta tanto no se determine qué va a pasar. Imagínese usted que Rusia bombardea un día sí y otro también instalaciones eléctricas ucranianas. Entonces llegar a un final de esta guerra todavía se ve muy lejano, muy difícil de alcanzar. Y sin eso no se puede hablar de reconstrucción. Eso hay que dejarlo. O sea que la guerra puede llegar al próximo invierno. Que sería devastador. Devastador, ¿verdad? Pero vamos a ver, pongámoslo así, ¿cómo lo ven los que apoyan a Ucrania? Rusia ve que esta guerra se expandirá por cuanto se tenga que expandir. Eso creo que lo tienen claro. Ellos una guerra larga no la querían, pero Rusia siempre ha tenido guerras largas. O sea, es una constante histórica. Generalmente Rusia gana sus guerras por resistencia, por capacidad de recursos, por cantidad de personas. Suena muy feo, pero suena muy feo, tiene mucho recurso. Sí. Tiene mucho recurso humano. Bueno, Rusia realmente tiene una población que se envejece, pero tiene suficiente recurso humano. Es triste, ¿verdad? Es cierto que cada vez menos gente quiere a sus hijos a la guerra. No, y ha salido bastante gente de Rusia, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo? Ha aumentado enormemente el flujo migratorio. Exactamente. Y el otro día veía un reportaje de cuántos rusos están llegando a México intentando luego cruzar a Estados Unidos. Sí, claro. Como una posibilidad de hacer una nueva vida. Y todos ellos decían, es que yo no quiero ser parte de esa guerra. Exactamente. Yo no quiero vivir bajo la bota de Putin. Claro, lo dicen cuando están con el océano de por medio. Un océano de por medio. Ya cuando están salvados. ¿Qué es lo que dicen los que financian a Ucrania? Que eso es importante. Una guerra se sostiene mientras tenga Ucrania. Sin la ayuda de Occidente ya hubiera sufrido mucho más. No digo que hubiera estado acabada, porque uno nunca puede saber cuánto puede resistir un pueblo. Pero sin ayuda de afuera, la resistencia se vuelve casi imposible. La inteligencia estadounidense espera un avance ruso que se ha detenido por las dificultades logísticas que tiene Rusia, porque su ejército no ha demostrado ser tan eficiente, porque por más que usted pues haga una leva de gente, no la puede preparar tan rápido. Y la verdad es que para preparar a la gente para la guerra tenés que entrenarlos con armamento de guerra. No puedes entrenarlos. No es mentira. No puede ser de mentira. O sea, no es en pizarra. No es en pizarra. Virtual, eso implica un gasto. Por eso también se invierte en armamento inteligente, porque tiene menos gasto. Es más eficiente en cuanto a lo económico. Ellos esperan, les decía, un avance ruso, un avance ucraniano frente a ese avance ruso, y que ya queden tan desgastadas ambas partes que eso los motive a negociar. Estamos hablando que el verano puede ser muy movido y muy violento. Sí, verano que comienza en marzo allá en Europa. Sí, una primavera y un verano muy violento. Y a partir de ahí sentarse a negociar. A Mike Maley se le fue el jefe del Comando Mayor Conjunto, se le fue hace unos meses decir, bueno, es que esta guerra ya lo que pudieran alcanzar, yo no veo que puedan ir más, hay que sentarse a negociar para salir de esto. El gran financista de la guerra, que son los Estados Unidos, también tiene un problema. Hay una división interna en la política exterior de los Estados Unidos. Unos dicen, bueno, estamos gastando mucho en Ucrania y el gran problema es China. Y estamos distrayéndonos. Y otra parte dice, bueno, es que no podemos dejar solo Europa. Entonces también dentro de los Estados Unidos hay un debate de la forma en que hay que enfrentar este conflicto. Y de cara a lo electoral, de cara a lo electoral hay un punto muy importante. Uno de los discursos que va a surgir es, estamos gastando mucho en Ucrania y muy poco acá. Exacto. Y claro, eso me lleva a la pregunta, digamos que de cierre, para ocupar unos minutos en lo local. Don Carlos, la negociación del fin del conflicto ¿será entre Estados Unidos y Rusia? No sin Ucrania.
Claro, con el criterio de Ucrania. No sin Ucrania. No sin Ucrania. No habrá paz sin los Estados Unidos acuerpando la paz, pero tampoco habrá paz sin los ucranianos decididos a negociar con Rusia. Okay. Claro, porque el papel del presidente Zelensky ha sido en eso, ¿verdad? Que ha unificado a la parte de Ucrania en ese sentido, don Carlos. Exactamente. Ahí es donde entra el plan chino. El plan chino no es un plan, es un posicionamiento chino que sigue su actitud en el conflicto tan ambivalente, una ambigüedad estratégica. Exactamente. Como se habla de Taiwán, los Estados Unidos tienen hacia Taiwán una ambigüedad estratégica. Bueno, los chinos hacia el conflicto en Ucrania tienen una ambigüedad estratégica. Por un lado dicen, hay que respetar el territorio íntegro de los países. Y eso es a favor de Ucrania. Pero por otro lado dice, hay que respetar las necesidades de seguridad de los países. Ese es el argumento ruso para invadir a Ucrania. Pero China tal vez no gane la guerra, pero China se está viendo favorecida con la guerra. Nos está dejando la mesa servida, don Carlos, para el próximo lunes. No, pero por supuesto. Además, yo quiero que don Constantino Urcullo nos ayude para entender lo que está pasando en Corea del Norte, ese tema ahí en la península, ¿verdad? La forma que se están sacando los dientes permanentemente, y pareciera la consolidación de la niña hija del autócrata ahí, como la heredera, que no se sabe si es que el tipo está enfermo o si ya se ha dicho mucho que está enfermo, pero bueno, eso lo hablaremos la otra semana. Yo nada más quería, porque les quedaba pendiente un detalle, cuando Carlos habló de las potencias militares, aquí me puse a buscar, Estados Unidos, Rusia, China, la cuarta es la India, la quinta es Japón y la sexta Corea del Sur. Así esto, ¿verdad? Para entender un poco ahí cómo se mueve la capacidad armamentística. Luego vienen otros, Francia, Alemania, el mismo Brasil, que está ahí en uno de los 10, el último de los 10. Usted decía, Carlos, lo dice en una entrevista hoy en el Diario de la Nación, que el conflicto le favorece a la atracción de inversión a Costa Rica. Quisiera unir eso con el hecho de que la Organización Mundial de Comercio señala que la economía del mundo ha mostrado una gran resiliencia frente al conflicto y, por supuesto, frente al hecho de que respecto de Costa Rica en particular, recibimos una mejora en la calificación de riesgo país por Standard & Poor's ayer de B a B+, lo cual señala que hay un resultado ya concreto de la aplicación de la reforma fiscal del 2018 en este presupuesto, la ejecución del presupuesto del año 2022. Entonces nos dan una mejora en la calificación Standard & Poor's y dicen, ojo que los estoy viendo, que no hagan loco, ¿verdad? Que no tiren las campanas al vuelo, pero estamos ahí en una circunstancia de mejora, sobre todo considerando que en Estados Unidos el pronóstico económico también ha mejorado. Entonces con eso me gustaría, Carlos, que pudiera usted cerrar. Sí. Estamos en un mundo donde la inversión la forma en que se invierte está cambiando. Antes la lógica de la inversión es, no importa que esté largo porque estoy en un mundo seguro y el suministro igual va a llegar en tiempo y en forma. Estamos viviendo en un mundo más inseguro, entonces por eso yo en la entrevista de La Nación señalaba, la guerra hace que los estados, que las grandes empresas empiezan a invertir más cerca de sus países de origen. Hay una relocalización de la inversión. No se entienda que es que gente que invierte en Ucrania va a venir a invertir a Costa Rica, sino que en un mundo más inseguro, el inversor va a preferir el nearshoring, la inversión cercana, y por otro lado algo que se está dando mucho que es el friendsourcing, es decir, la inversión en países que son amigos. Entonces, imagínese usted que las mediciones sobre globalización te dicen que el mundo está menos globalizado ahora que hace 10 años. Estamos en un mundo más inseguro. Entonces, países cercanos a grandes polos de inversión, como son los Estados Unidos, pues van a tener una mayor capacidad de acceder a ese tipo de inversiones si actúan inteligentemente, si tienen equilibrios en su economía y actúan prudentemente.
Entonces, y conociendo las certezas. Como en todo, y es muy triste decirlo, algo tan cruel como la guerra genera ganadores y perdedores. Así es. Sí. Y si usted está en política exterior y en política comercial entendiendo ese entorno, usted puede ser un ganador. Sí, por ahora los perdedores están allá en la población ucraniana. Los grandes perdedores son niños, mujeres y los soldados. Sí, enorme cantidad de soldados muertos de ambos lados. Sí, ustedes señalaban 200,000 personas, divide eso entre 365 y este es uno de los conflictos intensivamente más violentos de la historia de la humanidad. Qué horror. Gracias, Carlos, por las reflexiones. Gracias a ustedes, amigas, amigos, por habernos acompañado este fin de semana. Que disfruten este fin de semana. Cuídense mucho. El lunes seguimos conversando del tema de política internacional con algunos ribetes de la política interna. Por dicha, por cierto, además de España, Chile, México, Colombia han abierto sus brazos a los expatriados nicaragüenses para que puedan tomar su nacionalidad, y eso es muy bueno además porque contribuye al aislamiento del régimen Ortega Murillo. Costa Rica, lástima. No, Rica, bien, gracias. Nada. Silencio absoluto. Vergonzoso silencio de la inexistente política exterior del país. ¿Sí o no? Fue muy fácil apoyar la declaración en la OEA. Lo difícil va a ser, y eso va a ser lo interesante, cuando vengan a pedir asilo muchos de esos nicaragüenses al país, porque muchos no querrán estar en Estados Unidos, querrán estar cerca de Managua y las familiares que dejaron en Nicaragua. Sí. Y entonces ahí vamos a ver realmente en la práctica cuál es la posición del gobierno. Gracias, don Carlos. Chao, pásenla bien. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Corre y salva vidas. Te esperamos en la 4ª edición de la carrera caminata Pasos de Oro, a beneficio de ALCI, Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Este 26 de febrero, 6 a.m., Parque Metropolitano La Sabana. Distancias Kids, 4, 6 y 12K. Inscripción 10,000 colones. Inscripción más camiseta 15,000 colones. Inscripciones en Grupo Publicitario CR.